Un saludo para todos. Ya. Un saludo para todos. Nos encontramos en este momento con Marta Ligia Ortiz, Camilo Andrés Serrano, Andrés Felipe Velázquez, John Anderson Fonseca y John Frey Peña en esta presentación que es el video que tenemos como actividad para la guía número 4 del bloque temático de fenómenos físicos. Y esta guía pues trata sobre circuitos eléctricos y para entender mejor el desarrollo tenemos los siguientes conceptos. El primer concepto es el de voltaje, el cual es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. La corriente eléctrica es aquella magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad que recorre un conductor durante una unidad de tiempo determinada. La resistencia es la capacidad física que permite llevar a cabo un trabajo físico de importante intensidad durante un tiempo prolongado. La capacitancia es la propiedad de un capacitor de oponerse a toda variación de la tensión en el circuito eléctrico. La capacitancia también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. Y los circuitos eléctricos, este término se utiliza principalmente para definir un trayecto continuo compuesto por conductores y elementos positivos y activos, que incluye una fuente de voltaje que transporta la corriente por circuito. Un circuito de este tipo se denomina circuito cerrado y aquellos que el trayecto no es continuo se denominan circuitos abiertos. A continuación, mis compañeros van a explicar los ejercicios propuestos para esta guía y bueno, vamos a continuar con ellos. Bueno, continuando con el ejercicio, nos plantea la opción de desarrollarlo mediante la simulación. Nos proporciona la plataforma de la universidad, en la cual pues nos permite realizar algún tipo de experimentos y jugar con cada una de las condiciones que nos plantea el ejercicio. Y una de ellas nos dice que utilizando una ampolleta, una batería, un condensador y un cable, que construyamos el circuito que se presenta en la figura. Posteriormente, con el circuito en funcionamiento, se le da a la batería un voltaje de 100 voltios y nos pregunta básicamente que qué es lo que sucede posteriormente a aplicarle estas condiciones que nos sugiere. El ejercicio sale en su primera instancia. Podemos darnos cuenta que en las dos figuras, en la primera figura, pues es como la ilustración de lo que debemos hacer para poner en funcionamiento nuestro circuito y que posteriormente miremos qué sucede con la bombilla bajo unas condiciones de voltaje que le vamos a dar. Y desarrollando ya el simulador, nos damos cuenta que al transcurso por medio del cable pues fluye una corriente que nos va a permitir que la bombilla nos ilumine durante cierto tiempo hasta que vaya disminuyendo el flujo de electricidad y posteriormente pues retoma su posición inicial por la descarga que se ve en el circuito y vuelva y se apague. Esto es lo que sucede en esta primera parte del experimento o del circuito que nos plantea en su primera parte. En la diapositiva siguiente, pues ya nos pide un circuito RC y nos dice que debemos trabajarlo bajo las siguientes condiciones, que los voltajes deben estar entre 10 y 50 voltios, las resistencias deben estar entre 20 y 100 ohmios, los capacitores deben estar entre 0.05
y 0.2 faradios, y que cada componente debe tener un valor diferente. Por ejemplo, si el valor de R1 es 20 ohmios, el de R2 y el de R3 pueden ser de 20 ohmios y así sucesivamente. Ya bajo estas restricciones, bajo estas condiciones, pues continuamos con el ejercicio y con las restricciones que se tomaron de él. Bueno, de acuerdo a las restricciones que el problema nos plantea para un circuito RC, se eligieron los siguientes valores: un voltaje 1 de 20 voltios, un voltaje 2 de 30 voltios, una resistencia 1 de 40 ohmios, resistencia 2 60 ohmios, resistencia 3 80 ohmios, un capacitor 1 de 0.05 faradios, capacitor 3.1 faradios y capacitor 4.2 faradios. El ejercicio nos pide plantear la solución para 3 casos. El primer caso es el que mostramos en la siguiente diapositiva. Caso 1, los condensadores se encuentran inicialmente descargados, es decir, que los capacitores 1, 3 y 4 son iguales a 0. Con esta condición tenemos las siguientes ecuaciones: que el valor de la resistencia 1 es igual al voltaje 2 menos el voltaje 1, es decir, que el valor de la resistencia 1 es igual a 30 voltios menos 20 voltios, dándonos como resultado 10 voltios. Para el valor de la resistencia 2 tenemos que es igual al voltaje 1, por tanto, el valor de la resistencia 2 es igual a 20 voltios. Haciendo una comprobación de estos resultados en el simulador, encontramos que para la resistencia 1 obtenemos en el simulador un resultado de 10.424, cercano al valor que obtuvimos teóricamente, lo que nos demuestra que las ecuaciones están correctamente planteadas. Para el caso 2, el interruptor abierto y cuando la corriente eléctrica por los condensadores es aproximadamente a 0 amperios. Al tener el interruptor abierto, solo consideramos 2 vallas en el circuito. Como no hay corriente en la resistencia, son 0, es decir, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 es 0, como se observa en la malla. Dentro de la corriente 1, la corriente 2 y la resistencia 2. De la malla 1 tenemos la ecuación: voltaje 2 igual a voltaje de corriente 2 más voltaje de corriente 1. Y de la malla 2 tenemos la ecuación de voltaje 1 igual a voltaje de corriente 3 más voltaje de corriente 2, como se observa dentro de nuestra diapositiva. En el caso 2 también, el interruptor, cuando la corriente eléctrica por lo mismo está en 0 amperios, tenemos la ecuación de voltaje 1 igual a voltaje de corriente 3 más voltaje de corriente 2 menos voltaje de corriente 1. Utilizando un programa matemático resolvemos el sistema de las ecuaciones y obtenemos los siguientes resultados: voltaje de corriente 1 es igual a 14 voltios, voltaje de corriente 2 es igual a 15 voltios y voltaje de corriente 3 es igual a 4 voltios. En este momento, como se ilustra dentro de nuestra resistencia en nuestra diapositiva. Bueno, para el caso número 3, el interruptor cerrado y cuando la corriente eléctrica por los condensadores es aproximadamente 0 amperios. Ahora que el interruptor está cerrado, la primera malla es tenida en cuenta, como observamos en la siguiente imagen. Tenemos la ecuación 100 igual valor de resistencia 1 más valor de resistencia 3. La malla número 2 tenemos la ecuación voltaje 2 igual a voltaje de corriente 2 más voltaje de corriente 1 menos valor de resistencia 1. En la malla número 3 tenemos la ecuación voltaje 1 igual voltaje de corriente 3 más voltaje de corriente 2. Utilizando un programa matemático tenemos que los resultados del sistema de ecuaciones son: voltaje de corriente 1 igual a 43 voltios, voltaje de corriente 2 igual a 20 voltios, voltaje de corriente 3 igual a 0 voltios, valor de resistencia 1 igual a 33 voltios, valor de resistencia 2 igual a 0 voltios, valor de resistencia igual a 67 voltios. Por último, vamos a observarla ahí, a comprobar
el simulador de todos los valores obtenidos en el experimento.